saludarte nuevamente. Este es el primer programa de este ciclo que se llama Decisión y Futuro para nosotros, para los que hacemos nuestra TV, y especialmente este programa es todo un desafío y es realmente una emoción muy grande poder acompañarte y poder informarte, porque este es fundamentalmente el objetivo que perseguimos. Se acercan las elecciones y es un periodo sumamente complejo y lleno de incertidumbres que se van presentando cada vez que hay un proceso electoral que se aproxima, ¿no? Elecciones, uno empieza con inquietudes, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes son, en este caso, precandidatos, teniendo en cuenta el tipo de elecciones que es? ¿Qué se vota? ¿Qué se elige? ¿Dónde se vota? ¿Aparezco o no aparezco en el padrón? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la metodología que se va a aplicar este año teniendo en cuenta que estamos en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la campaña electoral también? Por ahí, datos que ya vamos a chequear, nos decían de que la campaña electoral posiblemente este año sea totalmente virtual. Y esto es un punto y aparte. ¿Por qué? Porque es algo que no hemos vivido. Estamos acostumbrados a que los candidatos golpeen o toquen el timbre de nuestra casa, se acerquen, se presenten, nos cuenten las propuestas. Siempre se ha dado así. Si la tecnología es completamente virtual en la provincia de Mendoza, ¿qué supone esto? Supone que solamente vamos a conocer a los candidatos o precandidatos y sus propuestas a través de la virtualidad, a través de las redes sociales, a través de distintas imágenes, Facebook, Instagram, bueno, distintas formas y distintas estrategias que seguramente los distintos partidos políticos van a poner en juego para que nosotros conozcamos no solamente a ellos, sino también las propuestas, ¿no? Y esto es todo un desafío, no solamente para nosotros, que vamos a tener que hacer y poner en juego una nueva forma de interpretar el mensaje que nos quieren dar, sino también para los mismos políticos o candidatos o funcionarios o aquellos que quieren ser funcionarios. ¿Por qué? Porque van a tener que poner en juego la creatividad y el ingenio para llegar a vos con sus propuestas y para darse a conocer. Es por eso que, bueno, el objetivo principal de este espacio es que conozcamos las cosas que se pretenden hacer. Hay algunos nombres, como es el caso de la persona que vamos a entrevistar hoy, que ya viene ocupando un cargo político. Entonces vamos a dialogar con ella, nos va a comentar cuál ha sido su experiencia durante todo este tiempo y cuáles son las nuevas propuestas. Pero hay otros rostros que son completamente nuevos para muchos de nosotros. Entonces también es válido que conozcamos a qué apuntan, cuál es el objetivo, qué quieren lograr y qué propuestas o en qué propuestas van a trabajar. Un año realmente atípico, pero por supuesto que va a ser un año espectacular porque tenemos la posibilidad nuevamente de elegir. Sí, y eso es algo que nos da la democracia, ¿no? La posibilidad de ser nosotros quien con nuestro poder o voto, llámese como se quiera, tenemos la posibilidad de poner a una persona, a un ciudadano más, en una de las bancas. Y es un aspecto muy importante que hay que hacerlo con todo el respeto y la responsabilidad que eso conlleva. Porque en esto no solamente se juega el cargo un político o futuro político, sino que también depende el futuro de nosotros como comunidad, el mío y el tuyo también. Así que te invitamos a disfrutar de este programa. Conocemos un poco de historia a través del relato de una profesional de aquí del departamento que nos cuenta cómo empezamos a votar los argentinos y las argentinas. Hacemos un poco de historia en este espacio. Las elecciones en Argentina son el corazón de nuestra democracia. Hoy el voto es universal, es secreto y obligatorio para los mayores de edad y optativo a partir de los 16 años. Aunque no siempre fue así. Durante mucho tiempo el derecho a elegir fue un privilegio de pocos y el pueblo estaba excluido de las decisiones y del poder. Sin embargo, eso quedó atrás y cada votación representa un momento de una celebración ciudadana, hoy en la actualidad. ¿Cómo llegamos a nuestro sistema electoral actual?
La primera práctica electoral que existió se remonta al año 1821 en la provincia de Buenos Aires, donde va a haber un sistema donde solamente votaban los varones y tenían que tener 20 años y también debían ser propietarios. Por lo tanto, era un sistema bastante exclusivo y censitario. Transcurrido la época, llega el momento del año 1853, cuando se da la Constitución Nacional realizada por Juan Bautista Alberdi, es donde se van a sentar las bases realmente de nuestra organización nacional. También van a estar acompañadas por una serie de leyes que se van a dar en el año 1857, pero sigue siendo un sistema de elección restringido, censitario, donde va a existir el fraude, donde solamente votaban los varones. ¿Y cómo era la maquinaria electoral en ese momento? Había una sola lista, o sea, habían listas completas, se tenían que votar esas listas completas y por lo tanto no había oposición. Y cada presidente elegía al presidente que lo iba a suceder en el cargo. El partido que representaba en este momento era el PAN, Partido Autonomista Nacional, que era el partido de la oligarquía. Esto aproximadamente se va a dar entre los años 53 al año 1880, que es la etapa que nosotros la denominamos la etapa de la organización nacional. Y vamos aprontándonos a una época que desde el punto de vista económico se le denomina el modelo agroexportador o la Argentina moderna. Va a ser una etapa donde el país cambia culturalmente, llegan muchísimos inmigrantes y con los inmigrantes llega también una nueva ideología, una nueva forma de pensar, gente con pensamientos anarquistas, socialistas, donde se va pidiendo esa ampliación ciudadana, esa participación política. Esto va a llevar a que Juan B. Justo presente un proyecto durante el gobierno de Julio Argentino Roca para que se haga una reforma de la Constitución del 53 en cuanto al sistema electoral. Entonces él quiere que voten los inmigrantes, que voten los analfabetos, de que existan los padrones, porque no existían los padrones electorales, sino que era un voto cantado. La gente se inscribía una semana antes, luego se iba a las parroquias, se ubicaba en el atrio de la iglesia, decía su nombre y a quién votaba, a qué candidato iba a elegir. De ahí viene lo del voto cantado. Bueno, resulta que Juan B. Justo presenta esa reforma electoral, algunas cosas se hicieron, otras no pudieron votar los inmigrantes, no pudieron votar los analfabetos, seguían votando los hombres nada más y aquellos que eran ilustres, que eran blancos, que tenían cierta cantidad de dinero, que sabían leer y escribir. Entonces quedaba excluida de la sociedad un gran grupo, criollos, negros, los indígenas. Y así sucesivamente los reclamos fueron aumentando para que realmente existiera una reforma constitucional que se va a lograr en el año 1812. Llega tras la mano de Sáenz Peña, por eso la ley tiene su nombre, la ley Sáenz Peña en el año 1812, que va a sentar las bases de un voto que sea obligatorio, secreto, y se dijo universal, pero en realidad eso de universal quedó como muy entre comillas. Las primeras elecciones con este sistema electoral de Sáenz Peña se lleva a cabo durante el ciclo radical del 16 al 30, llevando a la presidencia a don Hipólito Yrigoyen. La Constitución, sabemos que después del 30 hay distintos golpes de Estado, por lo tanto no se tiene en cuenta el sistema electoral tal cual se lo había planteado y recién vuelve nuevamente a ponerse otra vez en vigencia durante la presidencia de Perón, que la va a reformar en el año 1949, donde va a permitir realmente que el voto sea universal con la participación del voto femenino, que se va a poner realmente en vigencia en el año 1952 con la segunda presidencia de Perón, que lo va a llevar a la segunda presidencia. Luego, con simultáneos golpes de Estado, no hubieron elecciones, solamente la de Frondizi, la de Ilía, y luego después en el 73. Después con el golpe de Estado, tampoco se tiene en cuenta el sistema electoral.
Sabemos que en el 83 volvemos a votar, el 10 de diciembre asume Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical y se pone en vigencia nuevamente la Constitución, y durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se va a hacer una reforma que es la reforma de la Constitución para que el presidente dure en el cargo ya no 6 años sino 4 y que sea reelecto, tanto él como el gobernador. También van a haber otras reformas. Y como para ir cerrando esta exposición de las elecciones, también hay algo que es muy importante, que fue el tema de la paridad de género, donde podían participar tanto hombres y mujeres, y eso ya se da en el siglo XXI, a través de los últimos presidentes que hemos tenido en la Argentina, y que han podido primero permitir que las mujeres participemos también en política y que los cupos también sean igualitarios. Espero que haya sido una explicación cronológica de alguna manera, pero que nos quede claro desde cuándo venimos bregando por estos derechos de la participación ciudadana. Bien, nos encontramos con Micaela Blanco Minoli, es un gusto enorme saludarte, poder charlar nuevamente con vos y bueno, que le cuentes a la gente principalmente quién sos. Bueno, hola Nati, gracias por la invitación. Bueno, yo soy una mujer del departamento de Lavalle que, bueno, en su momento empecé a organizarme en conjunto con mi mamá cuando desapareció Joana Chacón y Soledad Olivera. Bueno, ahí mi mamá era la directora de la Escuela Virgen del Rosario, así que ahí empezó de alguna manera mi interés por la lucha por los derechos de las mujeres y mi militancia. Bueno, estoy terminando la carrera de comunicación social en la UNCUYO y bueno, actualmente soy concejal del departamento de Lavalle por el Frente de Izquierda. Bueno, empecé a militar en la facultad con el PTS y Pan y Rosas, que es la agrupación de mujeres que impulsamos desde el Frente de Izquierda. Y bueno, soy concejal desde el 2017 que salí electa. Por primera vez la izquierda entró al Consejo Deliberante de Lavalle. Y bueno, estos años hemos venido peleando en conjunto con Noelia Barbeito, Lautaro Jiménez, que son referentes a nivel provincial, Nicolás del Caño, por construir esta tercera fuerza consecuente, independiente de los mismos de siempre, de los partidos tradicionales, bueno, y una fuerza de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Así que bueno, acá estoy. Bien, bueno, y desde el 2007 a esta parte, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué? ¿Qué te lleva hoy a decir nuevamente quiero ser precandidata y seguir y continuar acá? Mirá, fundamentalmente creo que hay muchísimos problemas en Lavalle que lo hemos venido planteando durante todos estos años, que no han sido resueltos. Son problemas muy profundos, de fondo, que tienen que ver con el agua que consumimos, que tienen que ver con la salud de la población, con las condiciones de vida en las que vivimos. Y bueno, hemos durante todos estos años presentado proyectos en relación a esto y creo que es fundamental seguir peleando, porque haya realmente respuestas a esos problemas, porque haya respuestas a los jóvenes que hoy no tenemos muchas perspectivas de futuro, porque bueno, hemos visto también en la pandemia, por ejemplo, no solo el problema del acceso a la recreación, que es muy importante para los jóvenes, para los niños, ¿no?, sino también el acceso a la educación, que bueno, ha sido muy difícil en este contexto por una virtualidad que no estuvo garantizada y la falta de conectividad, de dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cuestiones que creo que tenemos que por las que seguir peleando, que desde el Frente de Izquierda lo hacemos no solo presentando proyectos
proyectos en el Consejo Deliberante en mi caso, sino también luchando en las calles con los trabajadores que se organizan y salen a pelear, con las mujeres y con la juventud. Así que eso es fundamentalmente lo que queremos hacer y lo que vamos a seguir haciendo también. Bien, ¿querés contarnos precisamente alguna experiencia en particular, algún proyecto en los cuales hayas trabajado, más allá de que nos estás haciendo como un pantallazo general, pero querés contarnos cuál ha sido alguna de tus propuestas? Mira, nosotros hemos presentado varios proyectos, ¿no? Pero en relación a esto que te decía, presentamos en el 2019 un proyecto de ordenanza, 2 proyectos de ordenanza en relación a la emergencia sanitaria en el departamento y a la emergencia habitacional. Bueno, justamente tienen que ver con partidas especiales para determinados problemas, ¿no? En el caso de lo habitacional, en el departamento, por ejemplo, hay un 20% nada más de las viviendas que tienen red de cloacas, un 20%. En el caso de la red de gas es solo un 30%, entonces estamos hablando de una gran mayoría de la gente de la población de La Valle que no cuenta con red de gas y con red de cloacas, lo cual para un contexto, además de pandemia, es fundamental. Eso es algo en lo que queremos seguir trabajando y que pensamos también elaborar nuevos proyectos para lo que viene, si es que, bueno, salgo electa nuevamente, porque, bueno, como te decía, consideramos que además tienen que ver con proyectos que se han negado a tratar durante estos años y que justamente es porque cuestionan la gestión del gobierno que en el municipio hace más de 30 años que está el peronismo, y bueno, creo que tiene que ver también un poco con eso. Bueno, también nosotros presentamos en este tiempo las licencias, un régimen de licencias por violencia de género para las trabajadoras municipales. Ese fue aprobado. Ahora queremos seguir trabajando para que hayan equipos interdisciplinarios en todos los distritos para prevenir y para acompañar a las mujeres que son víctimas de violencia de género, a las mujeres y a sus hijos muchas veces, que es fundamental también que eso exista en todo el departamento. Bueno, también logramos que se declare área natural protegida la laguna de Soria, lo cual fue muy importante porque es la laguna, una de las lagunas que queda viva dentro del último humedal de la zona centro-norte de Mendoza, y bueno, que es fundamental para la biodiversidad del departamento y para todo lo que tiene que ver con el ambiente. Entonces, bueno, esos son algunas de las cosas que hemos hecho y en las que también pensamos seguir trabajando, porque bueno, como te decía, hay cosas que siguen existiendo, hay problemas que son muy profundos y que realmente necesitan soluciones. Por ejemplo, ahora una acotación, sí. Presentamos esta semana que pasó un proyecto para equipar el hospital. Nosotros el año pasado, durante la pandemia, hicimos un proyecto de equipamiento para el hospital y lo presentamos, un proyecto de ley, lo presentamos en la legislatura en conjunto con mi compañera Mailé Rodríguez, que es diputada por el Frente de Izquierda. Bueno, este año lo presentamos acá para pedirle a la provincia, al gobierno, al Ministerio de Salud, bueno, que es necesaria el equipamiento, porque por ejemplo no hay oxígeno central en el hospital, lo cual es fundamental para realizar distintas terapias respiratorias más con esta pandemia que realmente provoca afecciones respiratorias. O, por ejemplo, no hay calefacción, la calefacción está rota en el hospital, entonces hay trabajadoras de la salud, pacientes que están ahí y que no tienen calefacción. Entonces, bueno, son cuestiones realmente importantes en las que queremos seguir trabajando. Bien, Micaela, resumidamente, llegás a ocupar nuevamente la banca. ¿Cuáles son las 2 primeras propuestas en las que vas a trabajar? Bueno, resumidamente entonces sería
la salud, fundamentalmente, que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Vamos a elaborar un plan de obras públicas, de saneamiento para el departamento, y los equipos interdisciplinarios para prevenir y para acompañar a los casos de mujeres de víctimas de violencia de género y a sus hijos, sus familiares. Bueno, agradecerte principalmente porque, bueno, y esto lo tenemos que decir y remarcar con la producción del equipo también del programa, porque fuiste la primera persona que nos dio el sí, que se sumó a esta entrevista, y nosotros para eso nos sentimos muy halagados, muy honrados, y queremos agradecerlo porque es una forma también de que se considere y se respete nuestro trabajo, que consideren de que podemos llegar a abordar estas temáticas con total seriedad, sin ningún tipo de partidismo. Así que bueno, agradecerte por eso y bueno, y objetivamente también contarte de que, y contarle a la gente que el objetivo de este espacio es que la gente conozca a los precandidatos, conozca las propuestas y que no nos quedemos en el decir, a ver, no se hace nada porque yo desconozco que no se hace nada. Entonces metemos a todos en la misma bolsa, no se está haciendo nada. Entonces está bueno estos espacios para conocer a los precandidatos, pero sobre todo para informarnos. Así que bueno, agradecerte. Bueno, ¿te puedo agregar un poco? No, por esto que decías de que no se está haciendo nada, justamente estamos en un contexto de elecciones, de pandemia, y han habido decisiones políticas que han profundizado la crisis económica. Y esas decisiones políticas las ha tomado el gobierno nacional, las ha tomado el gobierno provincial, y justamente es por eso que estamos también en la situación en la que estamos. Por ejemplo, en el presupuesto nacional de este año se recortó el gasto de COVID en un 40%, en un contexto donde aumentó la pobreza, aumentó la desocupación. Bueno, como te decía, municipales acá cobran un salario básico entre 10.000 a 11.000 pesos y un concejal está cobrando 100.000 pesos. Tiene que ver con decisiones políticas, la crisis económica, y es por eso que nuestra perspectiva, nuestra expectativa es seguir construyendo esta tercera fuerza consecuente en conjunto con los trabajadores de la salud que vienen luchando, las y los trabajadores vitivinícolas que protagonizaron un paro histórico en la provincia, del que también nosotros fuimos parte, y bueno, todos esos referentes luchadores, docentes, jóvenes, precarizados, estudiantes, son parte de las listas del Frente de Izquierda, y bueno, pretendemos también pelear porque sean los trabajadores, las mujeres y la juventud los que hagan política y tomen la política en sus manos, porque si no la hacen los mismos de siempre, y bueno, sabemos cómo estamos y cómo termina eso, así que esa era un poco la idea de plantear cuál es la perspectiva también del Frente de Izquierda. Muchas gracias, Micaela, siempre es un gusto dialogar con vos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, amigos, y desde aquí, desde el espacio físico del Honorable Consejo Deliberante de Lavalle, te agradecemos por hacernos compañía. Te invitamos a que veas el próximo programa de Decisión y Futuro a través de nuestra TV.